padre soltero. Encontró a una mujer desesperada. Minutos después, su esposo llegó furioso. Era una tarde cálida de primavera en Santa Marta, Colombia. El sol brillaba intensamente, como si quisiera envuelto en un abrazo dorado a sus habitantes. Las olas del mar rompían suavemente contra la playa y el aroma salado del océano se mezclaba con los olores de la comida que se cocinaba en los puestos de la plaza, donde las mujeres preparaban arepas con queso y empanadas recién hechas. En medio de esta bulliciosa escena, un hombre de aspecto cansado se sentaba en un banco, mirando a su alrededor con una mezcla de anhelo y resignación. Se llamaba Fernando, un padre soltero que apenas lograba equilibrar su vida laboral y familiar tras el fallecimiento de su esposa. Sus dos hijos, Camila y Sebastián, llenaban su hogar de risas, pero también de desafíos diarios que a veces lo hacían sentir como un náufrago en un mar de responsabilidades. Sin embargo, aquella tarde, un encuentro inesperado cambiaría su vida para siempre. Mientras las nubes comenzaban a juntarse en el horizonte, Fernando observaba a los niños que corrían y jugaban con alegría. Su mirada se posó en una mujer que se encontraba sentada en un borde de la plaza. Era delgada, con el cabello largo y castaño que caía desordenado sobre sus hombros, y en su rostro se reflejaba una desesperación profunda. Sus ojos, de un verde intenso, parecían cansados y llenos de lágrimas no derramadas. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. Nos ayuda mucho saber que esta historia está llegando a personas de todo el mundo. Fernando sintió un impulso en su pecho, como si la tristeza de aquella mujer le hablara directamente. Se levantó del banco y se acercó a ella, notando que su presencia podía ser un consuelo momentáneo. ¿Está bien?, preguntó, con una voz suave que intentaba transmitir calidez. Ella levantó la vista, sorprendida. «No, en realidad no estoy bien», respondió, dejando escapar un suspiro entrecortado. «Soy Valeria y estoy pasando por una situación muy difícil. Mi esposo, él ha estado actuando de manera extraña últimamente y no sé qué pensar». Fernando asintió, empático. «Soy Fernando. Yo también he estado lidiando con una vida que se siente un poco desbordada. ¿Te gustaría que charláramos?». Valeria dudó un momento, pero la calidez de su mirada la convenció. Sintiéndose un poco más tranquila, comenzó a contarle su historia. «Nos casamos hace 5 años. Al principio, todo era perfecto. Pero luego, él comenzó a perderse en su trabajo y las peleas se volvieron frecuentes. Últimamente, se ha vuelto muy agresivo y no sé cómo ayudarlo. Temí por mi seguridad hoy. Por eso estoy aquí, tratando de despejar mi mente». Fernando la escuchó atentamente. A veces, las personas cambian por cosas que les afectan profundamente. Cosas que ni siquiera nosotros podemos ver. En ese sentido, recordó lo que había experimentado tras la muerte de su esposa. Cada día era un nuevo desafío y había días en que sentía que la tristeza lo ahogaría. Es complejo, pero no estás sola. Mientras hablaban, la atmósfera se tornó más intensa con la llegada de nubes oscuras que comenzaban a tapar el sol. La gente a su alrededor empezó a irse, buscando refugio de la inminente tormenta. Fernando y Valeria permanecieron en el mismo lugar, bajo la sombra de un árbol que parecía resistir al viento, hablando de sus problemas, sus sueños y de la vida que habían construido.
A medida que el tiempo pasaba, Fernando comenzó a sentir una conexión con Valeria. Ella era distinta, fuerte, a pesar de sus inseguridades. Había algo en su voz que despertaba la sensibilidad de Fernando, recordándole la importancia de ser escuchado y de no sentir el peso del mundo en los hombros solo. Los rayos comenzaron a iluminar el cielo y el aire se volvió fresco. La conversación se tornó más profunda mientras Fernando le hablaba sobre sus hijos. A veces me siento perdido, como si estuviera fallando como padre. Hay días en que desearía tener una guía, alguien que me diga que todo estará bien. Valeria asintió comprendiendo su lucha. A veces, los mayores desafíos nos enseñan lecciones que nunca imaginamos. Quizás la vida se convierte en una especie de rompecabezas y al final todo encaja de una manera inesperada. Pero en ese momento, el ambiente cambió drásticamente. Una figura alta apareció en el horizonte, acercándose rápidamente. Fernando y Valeria no lo vieron al principio. Él estaba demasiado concentrado en la conversación para notar al hombre que se acercaba a grandes zancadas. Valeria, en cambio, sintió un escalofrío recorrer su espalda y levantó la vista con una expresión de terror. «Es él», murmuró, su voz temblando. Fernando siguió su mirada y al instante el corazón le dio un vuelco. Era Ramón, el esposo de Valeria, con una expresión de ira que parecía cobrar vida con cada paso que daba. «Valeria, ¿dónde te has metido?», gritó, su voz resonando en la plaza vacía. La desesperación y el pánico se apoderaron de Valeria, que se levantó rápidamente. Yo solo estaba hablando con Fernando», explicó, su voz entrecortada. Fernando se puso de pie, sintiéndose atrapado entre el deseo de proteger a Valeria y la necesidad de no interferir. «¿Hablando? ¿Con este tipo?», lanzó Ramón, su tono cargado de desprecio mientras miraba a Fernando con desdén. Volvió la vista hacia Valeria y su mirada se tornó amenazante. «No tienes que hablar con nadie. Es hora de que volvamos a casa». Los vientos comenzaron a azotar la plaza, empujando a todos a buscar refugio. Pero en ese momento, Fernando sintió que debía intervenir. «Ramón, creo que deberías calmarte. No tienes por qué tratarla de esa manera», dijo con firmeza, intentando mantener la tranquilidad, aunque su corazón latía con fuerza. La respuesta de Ramón fue instantánea. Se volvió hacia Fernando, su rostro una mezcla de furia y desprecio. «¿Y tú quién te crees? ¿Imbécil? No es asunto tuyo lo que sucede entre mi esposa y yo. Lárgate de aquí antes de que te arrepientas». Fernando se mantuvo en su lugar, sintiendo que cada palabra de Ramón se clavaba en su pecho como clavos oxidados. Pero no podía dejar que la violencia se apoderara de la situación. Valeria se acercó a él, intentando hacerle ver a su esposo que no había motivos para pelear. «Ramón, por favor, no tienes que hacer esto. Solo quería hablar un momento con Fernando». «Estoy bien», dijo ella, sosteniendo la mirada amenazante de su esposo. «¿Bien? ¿Bien te ves? No quiero que te acerques a él nunca más», respondió Ramón, su voz temblando de rabia. Fernando sintió que el aire se volvía irrespirable ante la tensión que crecía. Sabía que debía actuar, pero el miedo a la confrontación lo paralizaba. Valeria, observando el cambio en la atmósfera, intentó dar un paso al frente. Era su vida la que estaba en juego. «Ramón, escúchame. No quiero seguir con esto. Necesitamos hablar de lo que está pasando.
pero no de esta manera. No puedes seguir controlando mi vida. Las palabras de Valeria resonaron como campanas en medio del caos. Por un momento, Ramón pareció perder el control de su ira y Fernando sintió un leve destello de esperanza. Quizás su esposa estaba haciendo un cambio significativo, pero Ramón, incapaz de controlar su temperamento, se abalanzó hacia Fernando. El hombre sintió que su instinto de supervivencia se despertaba. Con un movimiento rápido, Fernando se interpuso entre Ramón y Valeria, rápidamente colocando una mano en su pecho en señal de detenerse. No, Ramón, esto no es la solución. Nadie tiene que salir lastimado aquí. Hablemos civilizadamente, dijo Fernando, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. La multitud alrededor de ellos había comenzado a murmurarse y a observar. La tensión era palpable, como si el aire temblara con cada latido de su corazón. La expresión faccional de Ramón se tornó en furia descontrolada. «¡Déjame en paz!», gritó, empujando a Fernando con tal fuerza que lo hizo tambalear. El joven padre supo en ese instante que la confrontación se había vuelto inevitable. Las palabras ya no servían. La violencia parecía ser el nuevo lenguaje que Ramón estaba dispuesto a hablar. Las cosas se tornaron desenfrenadas cuando la lluvia comenzó a caer. El cielo, que antes había sido un hermoso azul, se convirtió en un gris amenazante y las primeras gotas golpearon sus cuerpos desprotegidos. A medida que la intensidad de la tormenta aumentaba, el sonido de la lluvia sobre el asfalto se tornó estruendoso, como un telón que caía en medio de una escena desesperada. Valeria, asustada, intentó interponerse entre ellos. Su tono se volvió implorante. «Por favor, Ramón, no. Recuerda por qué nos casamos. Lo que hay entre nosotros se ha deteriorado, lo sé, pero no tienes que actuar así. Podemos encontrar una solución. Solo habla conmigo». Fernando también sintió que sus palabras se perdían en la tormenta. Ramón no parecía escuchar. Cada segundo que pasaba calculaba el riesgo de una inminente pelea física, y su instinto de protección por Valeria se volvía más fuerte. Valeria, con lágrimas en los ojos, finalmente tomó valor. «Este no es el camino que quiero seguir. Necesitamos ayuda. No podemos seguir así». Las palabras resonaban como un grito de desesperación. Fernando sintió que algo profundo en su pecho se removía. Entendía el desesperado intento de Valeria por reparar algo que, tal vez, parecía irreparable. Finalmente, Ramón bajó la mirada, como si en ese momento una sombra de duda cruzara su mente. La lluvia continuaba cayendo, empapando sus ropas y mezclando sus lágrimas con el agua del cielo. Entonces se giró, caminando lejos en silencio, como si estuviera procesando cada palabra que había escuchado. Fernando sintió un profundo alivio mezclado con el pavor que había sentido hasta ese momento. Pero, a la vez, la tormenta de emociones no hacía más que comenzar. La lluvia se convirtió en torrente mientras los tres permanecían en la plaza. A pesar de la distancia de Ramón, la atmósfera seguía cargada de tensión. Valeria se dejó caer en el banco, sus brazos alrededor de sus piernas, llorando. Fernando se acercó y se sentó a su lado, abrigando la idea que no podía dejarla sola después de lo que había pasado. Las palabras no servían, solo necesitaban ser escuchados el uno al otro. «Lo siento mucho», murmuró Fernando, sintiendo que era él quien debía ofrecer consuelo tras lo que acababan de vivir. Valeria asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No sé qué pasó, pero a veces siento que la vida me está aplastando. No quiero que mis hijos crezcan en un ambiente así.
dijo con un hilo de voz. Fernando se sintió identificado de inmediato. Tú lo haces por ellos, pero lo más importante es también cuidar de ti. Tu bienestar es esencial, como el de ellos. En ese momento, ambos compartieron una mirada sincera que contenía desesperación, pero también la chispa de esperanza que quizás nada estaba perdido, que el cambio era posible. A medida que la lluvia lentamente comenzaba a ceder, Valeria miró al cielo gris, como si esperara una respuesta. ¿Qué hago ahora? Me duele el corazón, pero no quiero seguir así. No puedo. Fernando mantuvo su mirada en el horizonte, donde el sol tímidamente comenzaba a asomarse entre las nubes. Hay recursos. Hay gente que puede ayudarte. Quizás deberías considerar la idea de hablar con un terapeuta, alguien que pueda ofrecerte un espacio seguro para desahogarte, sugirió, intentando ofrecerle un camino a seguir. Valeria lo miró con atención, sorprendida por su amabilidad. Gracias, Fernando. Tus palabras significan mucho en este momento. No creo que lo que tengo sea reversible. Me ha dejado una huella muy profunda, pero la idea de que pueda existir ayuda me da una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Fernando sintió que quizás, solo quizás, había una forma de ayudarla más allá de ese encuentro casual. Poco a poco, se dio cuenta de que ella no solo necesitaba apoyo, sino también una amistad sincera en un mundo que podía volverse caótico en un abrir y cerrar de ojos. La lluvia había cesado y el sol comenzaba a brillar nuevamente, queriendo romper con las nubes que anunciaban tormenta. Había algo poético en eso. La vida continuaba y tanto Fernando como Valeria debían encontrar esa manera de salir adelante. El tiempo pasó y, como si estuvieran en un capítulo paralelo, comenzaron a construir una amistad. Se intercambiaban mensajes y se encontraban en la plaza, viviendo cada pequeña victoria en sus vidas. Valeria comenzó a asistir a sesiones de terapia y cada paso que daba parecía hacerla más fuerte. Fernando la acompañaba siempre, ofreciéndole apoyo incondicional. Poco a poco, Valeria comenzó a tomar acciones en su situación. Se sintió empoderada al asistir a grupos de soporte, donde aprendió que no estaba sola en su lucha. La conexión entre Fernando y Valeria se hizo más fuerte con cada encuentro, llenando un vacío en sus vidas que hasta ese momento había parecido indefinido. Las historias de sus vidas, antes de conocer al otro, eran un collage de dificultades, pero también de resiliencia. Fernando había ajustado su vida en torno a sus hijos, mientras que Valeria comenzaba a aprender sobre sí misma, comprendiendo que la independencia no significaba perfección, sino aceptación de sus propias heridas. La vida les brindaba nuevas oportunidades y un camino lleno de nuevas ilusiones. Con cada conversación, Fernando sentía que la tristeza que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, mientras Valeria encontraba en él más que un amigo. Las noches llenas de risas y largas charlas sobre sus sueños prohibidos fueron un bálsamo para cada herida. Con el paso del tiempo, la relación entre ambos se transformó en algo más. Fernando comenzó a mirar a Valeria de otra manera. Había algo en su esencia, en su fuerza, que lo atraía irremediablemente. Y mientras sus corazones comenzaban a latir al unísono, Valeria también se dio cuenta de que sus sentimientos habían evolucionado. Sin embargo, el miedo al pasado la mantenía prisionera. Una tarde, tras una conversación que había dejado a ambos sintiéndose vulnerables,
Valeria tomó la iniciativa y le dijo a Fernando: «Creo que tengo miedo. He pasado tanto tiempo sintiéndome atrapada que dudar de lo que significa abrir mi corazón de nuevo es una batalla constante». Fernando sintió que el peso de sus palabras caía como una losa. «Lo entiendo, pero debes saber que estoy aquí. No tengo intención de presionarte. Solo deseo que sepas que vale la pena arriesgarse de nuevo, que hay un mundo fuera de lo que has conocido y vale seguir explorándolo», dijo, su voz llena de sinceridad. Mientras compartían esa intimidad, Valeria se inclinó hacia él, tocando su brazo. La conexión entre ellos se encendió como un fuego sagrado. Se miraron el uno al otro en silencio y en ese instante ambos comprendieron que el destino estaba a punto de darles una oportunidad. Sin embargo, el pasado no se olvidaba así de fácil. Ramón, aunque al parecer estaba lejos, había estado observando la transformación de Valeria desde lejos. Cuando comenzaron a aparecer en lugares juntos, buscando compartir una vida dedicada a la sanación y la amistad, Ramón decidió intervenir. Una noche tormentosa, mientras Fernando y Valeria estaban en casa, disfrutando de una cena, sin previo aviso, Ramón se presentó en la puerta. Era evidente que había estado bebiendo y su mirada estaba teñida de locura. Al abrir la puerta, Fernando sintió que el tiempo se detenía. El ambiente se tornó helado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Fernando, sintiéndose amenazado. Valeria, al ver la figura de su esposo, se paralizó. «He venido a buscar lo que es mío», dijo Ramón, su voz furiosa mientras sus ojos se fijaban en Valeria. «No tienes derecho a estar con él. Eres mi esposa. No puedes simplemente huir», declaró, su cara desencajada mientras miraba a Fernando con desprecio. Valeria dio un paso adelante, sintiendo la necesidad de expresar su verdad. «No puedo seguir con esto, Ramón. No es solo por ti, sino por mí misma. Necesito ser libre», declaró, su voz con firmeza, aunque el miedo se atisbaba en su mirada. Fernando se interpuso de inmediato entre ellos, sintiéndose protector. «Lo que necesitas no es violencia. Si hay algo que debes entender, Ramón, es que Valeria se merece ser feliz. No tienes derecho a tratarla así». El desenfreno aumentó. Ramón, incapaz de soportar aquella situación, se lanzó hacia Fernando en un ataque impulsivo. El golpe resonó en la habitación mientras ambos hombres comenzaron a forcejear. Las fuerzas se equilibraban mientras Valeria intentaba separarlos, gritando que se detuvieran. En aquel momento, la historia que habían empezado a construir parecía tambalearse al borde de un precipicio. Cuando finalmente se separaron, Fernando y Ramón respiraban con pesadez, sintiendo el caos que reinaba sobre ellos. Valeria, luchando con las lágrimas, permaneció al borde del abismo, sintiendo la presión de sus mundos colisionando. Al final, Ramón, humillado, comprendió la batalla emocional a la que se enfrentaba. Las palabras de Valeria calaron hondo y, en un giro inesperado, cedió. «Quizás no te merezca. Puede que tu felicidad no esté conmigo, pero haré lo que sea necesario para no lastimarte más», dijo en un susurro, sintiéndose irremediablemente derrotado. Valeria, entre el odio y el amor, se dio cuenta de que era el momento de tomar decisiones importantes. Ambos hombres representaban partes de su historia, pero también reflejaban su deseo de encontrar un camino nuevo. Con su corazón dividido, un nuevo capítulo comenzaba a abrirse ante ella. Fernando, recogiendo las piezas de sus emociones, se dio cuenta
de que la lucha entre el pasado y el presente sería constante, pero también entendió que necesitaba mostrarse disponible de la misma manera que Valeria se atrevió a abrirse a él. Esa noche, Fernando condujo a Valeria a casa después de la tormenta. Ella se sintió segura a su lado. A medida que los días pasaban y las heridas comenzaban a cerrar, ambos sostuvieron diálogos sinceros sobre sus miedos, aspiraciones y anhelos. Encontraron un hogar en la calidez de su amistad. Finalmente, Valeria tomó la decisión de seguir adelante con su vida de manera independiente y decidir su camino sin mirar atrás. Pero el destino tenía sorpresas guardadas para ellos, inimaginables y profundas. Aunque sabían que lo vivido no se podía borrar, algo había cambiado en sus corazones. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Valeria y Fernando continuaron apoyándose mutuamente, entrelazando sus vidas y sus pasados. La relación que había comenzado entre la desesperación de aquel día tormentoso se transformó en un fuerte vínculo. Su conexión fue creciendo, incluso entre lágrimas, pero también con risas compartidas, momentos que se atesorarían para siempre. Ambos se dieron cuenta de que no se trataba solo de salir adelante, sino de construir algo genuino desde las cenizas del pasado. En cada encuentro, valiente y significativa, comprendieron que el amor no solo era una opción, sino una necesidad, un refugio que habían encontrado en lo más profundo de sus corazones. Cada uno sabía que todavía tenían un camino difícil por delante, pero juntos podían afrontar cualquier monstruo que se atreviera a presentarse. Con la fuerza de la vida y la promesa de un nuevo comienzo, Fernando y Valeria comenzaron a escribir su propia historia, una que no se definiría por el dolor, sino por la esperanza de lo que estaba por venir. El vínculo que habían forjado era poderoso, y aunque el pasado siempre estaría presente, también lo estaría su determinación de convertirse en quienes deseaban ser. Con cada paso, el sol comenzaba a brillar de nuevo, como un recordatorio de que incluso después de las tormentas más oscuras, siempre hay luz al final del camino. Palabras 348.